La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se están conectando a esta transmisión que estamos haciendo pues desde la Universidad Militar por medio de Facebook Live. La idea es un poco dialogar esta tarde con expertos que nos están, que nos van a compartir, nos van a acompañar en este par de horitas hablando de esta situación tan inesperada que de repente tenemos en el sistema internacional, ¿no? Durante mucho tiempo los académicos teorizamos sobre la posibilidad de la crisis biológica, ¿sí? Y lo hablábamos en nuestros salones y quizás en nuestros escritos y con colegas, y de repente pues nos llega la crisis. Sí, tenemos 13 excelentes profesores esta tarde que nos van a estar acompañando. En primer lugar, pues quiero presentarles al profesor Flavio Rafael González. Él nos acompaña desde México, es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Estudia el doctorado en Filosofía con énfasis en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones de la UANL de México, profesor, investigador, académico que esta tarde pues ha unido
se nos ha unido virtualmente desde México también para compartirnos la experiencia y que se está pensando pues desde este país del norte de América Latina, ¿no? Tenemos también al profesor Alfredo Cremades, es doctorando de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido pues investigador visitante aquí en Colombia, en la Escuela Superior de Guerra el año pasado, hasta este año logró salir del país antes del cierre de aeropuertos, afortunado él, sí. Y pues también experto en temas de seguridad, inteligencia, relaciones internacionales, que también nos acompaña pues para su visión desde el continente europeo, ¿no? Y tenemos profesor Carlos Ardila, profesor de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, egresado de la maestría también. Es un gusto contar, digamos, ya con perfiles de nuestros egresados que nos acompañan en estos análisis. Él es subdirector, pues, el segundo en investigación de la Escuela Superior de Guerra, también doctorando en educación, ¿sí? Entonces, pues, tenemos tres voces muy reputadas, tres países diferentes, Colombia, México, España, que nos van a estar acompañando, pues, esta tarde, ¿no? Entonces, quiero como hacer una pequeña introducción. Me presento a quienes no me conozcan, Henry Cancelado, soy el gestor de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. La idea esta tarde, como les decía, es dialogar un poco de esta crisis tan particular, tan sui generis, que ha tomado tantos tintes, ¿no? Porque ha golpeado en diferentes escenarios. Esto demuestra en un escenario un poco orwelliano, si me permiten el término, cómo de todas formas seguimos siendo organismos biológicos susceptibles a muchos elementos que nos pueden golpear en nuestras macroestructuras sociales, políticas y económicas, ¿no? En ese sentido, pareciera pues que esta crisis internacional se nos ha vuelto una crisis de gobernabilidad para muchos países. Estoy pensando, por ejemplo, en México, ¿cierto?, que ha tenido unos debates también internos bastante interesantes. El mismo de España también, ¿sí? Con sus comunidades autónomas, las fases, ¿cierto?, de atacar esta crisis. Y pues que Colombia, por supuesto, no se queda atrás con estos temas de gobernabilidad. Pero también se nos ha vuelto un problema geopolítico, ¿sí?, a nivel global. Entonces ya estamos hablando de las grandes potencias, además pues porque es que aparece en China, no es un virus que aparece en algún país periférico, ¿cierto?, o en algún país del denominado tercer mundo, donde uno diría, bueno, pues lo que tenemos es simplemente un virus más que apareció en el mundo tipo ébola, por así decirlo, sino que pues aparece en una potencia, golpea a centros políticos y económicos muy importantes del mundo, Europa, Estados Unidos, en el caso pues de las Américas, Brasil se lleva el triste puesto de ser el epicentro, ¿no?, de un poco como de esta pandemia para nuestra región. Entonces, miren cómo se va transformando, ¿no? Eso es lo interesante de poder analizar, no el virus, no somos epidemiólogos, ni mucho menos, pero sí los efectos y sobre todo porque es que el mundo va a salir de esto de alguna manera. Creo que los países ya están tratando pues como de encontrar fórmulas para que la vida siga lo más normal posible. ¿Y por qué digo eso? Pues porque es que la vida no va a seguir normal. De todas formas, así sea psicológicamente, el efecto ya está. ¿Cierto? Esta mañana leía a un profesor de la Universidad de Stanford, decía, el gran virus fue el temor al virus. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una línea de análisis que podemos llevar, ¿no? A nivel económico, a nivel comercial nos ha golpeado, grandes empresas se han visto afectadas, por supuesto, como en toda la crisis de uno es la oportunidad de otros. Entonces también hay otros negocios que aparecen, el mundo cambia de ejes, porque lo que les digo, pues el mundo va a seguir de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es un poco esa invitación de análisis, la metodología, para que lo sepan, pues, las personas que nos están viendo en este momento, va a ser más como un diálogo abierto, libre, tranquilo, de pregunta y respuesta, donde, sin problemas de tiempos, pero sí pues teniendo en cuenta que tenemos pues un par de horas para tanto tema que se nos puede aparecer, pues yo les voy haciendo tipos de preguntas y pues nuestros invitados amablemente nos van respondiendo. Perfecto. Entonces, pues nada, empecemos porque la idea es escucharlos a ustedes.
Muchas gracias. A nombre de la Maestría de Relaciones y Negocios Internacionales y de la Universidad Militar Nueva Granada, muchísimas gracias por estar compartiendo pues este espacio con nosotros. Y quiero empezar con una pregunta general para los tres. ¿Cómo podemos ver, cómo se puede entender ese mundo post-COVID, ¿sí? En diferentes aristas, ¿no? Político, relaciones internacionales, quizás seguridad, economía, comercio. ¿Cómo podemos hacer una caracterización general, quizás un poco amplia, de ese sistema internacional que podemos ver en términos políticos y económicos? Es decir, estoy pensando en un escenario a 6 meses, cuando volvamos un poco a salir de este capítulo, ya definitivamente, ¿qué podemos esperar de este nuevo mundo? Les voy a dar la palabra como los tengo aquí en mi pantalla, ¿sí? Entonces, si les parece y me permiten, empezaríamos pues con Álvaro, por favor. Bien, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Militar Nueva Granada y, por supuesto, a ti, Henry, por contar conmigo en un evento de una pertinencia total y absoluta como el en el que estamos participando hoy. En cuanto a tu pregunta, desde luego, los interrogantes ante los que nos encontramos son profundos y estructurales, de modo que es tan espesa la niebla de la guerra, esa incertidumbre ante la que nos enfrentamos, que cualquier pronóstico que podamos hacer en términos estimativos acerca del desarrollo de los acontecimientos y del comportamiento del sistema internacional y sus diferentes actores es realmente temerario, porque probablemente a 6 meses vistas, como tú bien planteabas, probablemente nos veríamos obligados a rectificar muchas de las estimaciones y de los análisis que a posteriori se demostrarían como incorrectos. No obstante, sí es cierto, se están constatando que una serie de tendencias que a mi juicio ya estaban operando en el sistema internacional y que implicaban y afectaban de forma diferente a toda la miriada de actores internacionales que operan en este sistema internacional, tanto a estados como a actores no estatales. Esta cuestión, la aparición de esta crisis global biosanitaria, desde luego no ha hecho más que profundizar en esas tendencias. La principal probablemente sea el haber puesto en entredicho el paradigma que durante décadas, durante la práctica totalidad de la mitad del siglo XX y de lo que llevamos de este siglo, que ha sido la creencia de que la globalización era un proceso lineal y que no podría en ningún caso detenerse. Y si bien hay un acuerdo, hay un consenso importante en torno a que la actual pandemia global sitúa y desencadena una crisis estructural en todo este proceso globalizatorio, lo cierto es que a la hora de estimar cuál es el escenario resultante de esta crisis, existen muy interesantes e intensos debates. Este escenario de la posglobalización nos lleva, por ejemplo, a una dicotomía. Es un escenario de la desglobalización el que vamos a observar, un escenario donde se produzca una creciente regionalización, donde se produzca un término de las dinámicas de transnacionalismo que habían venido caracterizando a esta globalización, o por el contrario nos vamos a encontrar en una situación de reglobalización. Nos vamos a encontrar ante una situación en la que haya otros actores internacionales que de una forma u otra, y especialmente ante la renuncia que otros actores que han venido ocupando y ejerciendo la supremacía prácticamente indiscutible a nivel global, decidan ocupar ese puesto y relanzar este proceso de globalización probablemente en otras coordenadas y de forma más asimétrica, pero sí llevando a cabo procesos que presenten algunas similitudes con el que hemos vivido durante las últimas 4 o 5 décadas. Fuera de toda duda, desde luego está, Henry, que nos dirigimos hacia transformaciones muy profundas en la arquitectura del poder mundial,
No sabemos qué rostro va a tener esa nueva arquitectura del poder mundial, pero lo cierto es que este escenario dibuja un panorama en términos estratégicos de altísima incertidumbre para todos los actores que operan de forma internacional. Álvaro, muchísimas gracias por esa introducción, esa participación inicial. Profesor Flavio, sobre la misma línea, cuéntenos un poco. Primero, igualmente, muchas gracias, Henry, por la invitación. Igual a la doctora Andrea, es un placer estar aquí con ustedes en la Universidad Militar y poder comunicarme con ustedes. También un placer compartir la mesa con Álvaro y con Carlos. Y muy buena introducción la que está haciendo Álvaro con relación a que es difícil analizar qué es lo que va a suceder. Y si ahorita, si nos hubieran preguntado hace 6 meses cómo estaría la situación ahorita, no lo hubiéramos pensado y no hubiéramos pensado este COVID desde hace 6 meses. Sin embargo, sí vale la pena pues ver lo que estaba sucediendo previo al COVID. Y previo al COVID ya venía un conflicto muy grande entre Estados Unidos y China. Este conflicto que existía entre ellos, de una u otra forma, ya venía la guerra comercial en la que estábamos sumergidos, venía un problema también de la 5G, las redes 5G, en la cual estábamos muy metidos con la 5G. Estados Unidos inició el año asesinando a un líder en Irán. Esto, de hecho, todavía Estados Unidos sigue buscando un conflicto con Irán por la cuestión de los precios del petróleo. Los precios del petróleo están realmente complicados y recordemos que hay un sustento del petróleo con el dólar norteamericano y lo cual es todavía una hegemonía en la que estamos peleando y en la que estamos discutiendo esta hegemonía que es entre Estados Unidos y China, donde China de una u otra forma está buscando esa parte. Y tal parece, aunque coincido totalmente con lo que dice Álvaro, decirlo no es fácil ni poder meternos en este contexto, parecería que nos estamos metiendo a un regionalismo. Parecería, como parece que puede ser, a mí me gustaría que continuara esta globalización que estábamos viviendo, etcétera. Sin embargo, en este regionalismo lo hablo desde la parte de México. México estamos por entrar el próximo 1 de julio aproximadamente al TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En este acuerdo que pues sustituye al Telecán y que fue presionado por Estados Unidos, recordemos que México de una u otra forma hay una cláusula en la que dice que está prohibido hacer negocios con países no democráticos y que tienen la carta que cuando uno de estos 3 países, México, Estados Unidos o Canadá, haga un acuerdo con un país no democrático, una pequeña parte, está haciendo una declaración en contra de China, precisamente por si a México se le ocurriera hacer un negocio más allá con China. Y de hecho la visión de mucha parte del nuevo gobierno aquí en México es muy hacia Estados Unidos, aunque pareciera que estamos dando México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, parecería que se está acercando mucho a las izquierdas latinoamericanas con una serie de cambios que hay en México, sigue muy de acuerdo en las decisiones que tome Estados Unidos. ¿Por qué estoy poniendo el caso de México? Porque ahí me habla de un regionalismo hacia donde está muy involucrado esa visión hacia los Estados Unidos, porque Estados Unidos de una u otra forma también veamos esta cuestión de liderazgo, en donde todavía China está haciendo lo que se conoce como One Belt, One Road, la antigua ruta de la seda, y que con esta antigua de la ruta de la seda ha apoyado en infraestructura a una serie de países, tanto en África como en Asia, y también ya es dueño del puerto de Pireus en Grecia, en donde de una u otra forma también pretende llegar hasta España. Este apoyo y este proyecto que tiene, y ahora con la cuestión del coronavirus, donde hay va a haber un decrecimiento del comercio, ya vimos la salida del del director general de la Organización Mundial de Comercio, el brasileño, que sale y renuncia precisamente por la presión frente a Estados Unidos. Vemos también que a nivel global la presión que hay sobre la Organización Mundial de la Salud, y tal parece que el multilateralismo que se había creado a lo largo de la globalización y presionado por Estados Unidos con la democracia, parece ser que el gobierno de Donald Trump no está muy de acuerdo en este multilateralismo, y ahora quien emerge con ese multilateralismo parece ser China, en donde China todavía en noviembre nos platicaban que podría surgir el RCEP, que es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, que incluye a las 10 naciones de ASEAN, más
Corea, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, pues realmente todo esto sigue en proceso. Yo creo que con la recuperación, más allá de hablar de estos proyectos, vamos a hablar del crecimiento económico, y ahí yo creo que cada una de nuestras naciones podríamos verlo. Europa está en una condición muy particular. Yo creo que Álvaro nos puede platicar cómo está la cuestión europea en particular, porque Europa, por un lado, se ve en una contradicción entre si seguir con su antiguo aliado Estados Unidos, que cada vez habla en contra de Estados Unidos, entre la fuerza que está tomando Rusia nuevamente por el gas en toda esta zona, la presión que está tomando China. Realmente Europa es como que el escenario donde puede tomar posición. Sin embargo, desde aquí, desde México, puedo hablar, nosotros no tenemos elección, somos zona de Estados Unidos, por una u otra forma estamos vinculados con ellos, desde acuerdos comerciales hasta el vínculo comercial que tenemos con ellos, y hablar hacia otras regiones pues es pedir permiso muchas veces a ciertas economías. No es correcto lo que estoy diciendo, pero así funciona. Y de otra forma, pues Latinoamérica se enfrenta, la caída, por ejemplo, yo hablaba de la caída económica, donde hablan de México, de que la caída va a ser de un 12%, algunos dicen 12%, creo que Citigroup, u otros están diciendo que el 8%, la caída es estrepitosa. Y hablar de países latinoamericanos en ese crecimiento económico, incluso en los Estados Unidos se ve una cuestión económica muy grande. Yo creo que con todo esto es el escenario económico post-COVID que pues observo, y que, como bien dicen, nada es seguro, pero no se pinta nada agradable para muchas naciones y para la mayoría de los ciudadanos. Nada más agrego, ayer decía Forbes que para México se estimaba, si la caída era de un 8%, de 12 millones de mexicanos en pobreza, nuevos pobres. Si sube al 12%, estaremos hablando de casi 16 millones y medio de nuevos pobres. Son cantidades que los gobiernos, al menos para México, que sí es grave en América Latina, son muy delicadas, y tendríamos que estar hablando lo que conlleva la nueva creación de tantos millones de pobres, con cuestiones de seguridad, cuestiones de salvar a estos países, y que no es el único. Yo creo que otros países latinoamericanos se encontrarán en las mismas condiciones. Cedo la palabra. Muchas gracias. Perfecto, Flavio, muchas gracias por ese acercamiento inicial desde México, que ciertamente pues siempre será un referente que tendremos en la región frente a diferentes temas, y creo que esta no es la excepción, ¿no? Sobre todo pues por lo que ha venido manejando el gobierno mexicano y por esta política exterior tan interesante y estos encuentros y desencuentros con la administración Trump. ¿Listo? Bueno, por favor, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, Henry. Inicio agradeciendo a la Universidad Militar por la oportunidad de participar en este espacio, y a Henry y a las directivas de la facultad. Como en la introducción decía, yo soy egresado, y siempre es un gusto volver al alma mater y poder desarrollar estos espacios académicos, estas disertaciones. También un cordial saludo a mis compañeros, ya no de mesa, sino de espacio virtual. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes dos y expresando visiones acerca del sistema internacional frente a una crisis. Y yo quisiera comenzar mi análisis desde el sistema y después aterrizarlo en la región y en mi país, que es Colombia, utilizando primero un aporte teórico-conceptual desde la relación internacional, el sistema internacional, y después llevando a la casuística de lo que está viendo y lo que está reflejando esta crisis, que en esta ocasión se llama una crisis ocasionada por una enfermedad, una pandemia, que es el COVID-19. Para esto quisiera, desde lo teórico, comenzar a tratar dos autores, o tres autores, básicamente. Los dos primeros son los esposos Toffler, que en su último libro, La Revolución de la Riqueza, caracterizaba una de las principales, o dos de las principales variables que intervienen en la articulación de los actores y los resultados que se dan dentro del sistema internacional contemporáneo. Y estas dos variables están expresadas en que el sistema internacional contemporáneo es incierto, en donde no podemos llegar a definir situaciones al 100%, sino que estas situaciones tienen una serie de matices
ya no podemos ver el mundo como se veía en los anteriores sistemas internacionales en blanco y negro. Hoy las escalas de grises son lo que predominan, y uno de esos entornos, como decía el profesor Cremares, es esa niebla que Clausewitz planteaba de la guerra. O sea, estamos en un espacio nebuloso en donde lo que creíamos que eran valores se están cuestionando. Pero esto no es nuevo. Esto, desde que la civilización humana existe, se ha dado. Pero ahorita, ¿qué lo aumenta? La capacidad que tenemos de comunicarnos. Decía el profesor Moisés Naim en su libro El fin del poder que tres de las grandes revoluciones que impulsan lo que está pasando en el sistema internacional contemporáneo con relación al poder es, primero, la revolución del MAS. Hoy, unido a lo que está pasando, hay más medios de información. Nosotros podemos adquirir o accesar a medios de comunicación a la velocidad de un clic. La revolución de la movilidad, todo se mueve mucho más rápido, y finalmente la revolución de la conciencia. Estas tres revoluciones se unen al concepto de incertidumbre, que ahora conocemos más rápido y somos más conscientes de lo que conocemos. Esto nos llevaría a la segunda variable que influye dentro del sistema internacional. Aparte del sistema internacional, decían los Toffler, de ser incierto, es turbulento. Y vuelvo con la misma reflexión, no es que no se hayan desarrollado cambios a nivel histórico, en todas las edades históricas se ha cambiado. Lo que pasa es que hoy en día los cambios son a la velocidad del conocimiento. Entonces, frente al sistema internacional, esta pandemia o esta crisis nos ha unido estas dos características y ha dado unos escenarios nuevos a los cuales no estábamos acostumbrados, o que planteábamos pero no pensábamos que iba a ser a la velocidad que se iban a ocurrir. Y esto ha generado que las respuestas de los actores se estén hasta ahorita encasillando. Decía tres autores, ahorita traigo a otro autor, y es un libro bastante interesante en donde el profesor Jared Diamond hace un análisis de una serie de países en donde se han generado crisis, y este profesor plantea una aproximación desde las crisis personales hasta las crisis del Estado. Y para estudiar lo que está pasando, quisiera plantear el modelo que él escribe o describe en su libro, que está basado en 5 puntos. Y estos 5 puntos tendrían que ser un espacio de reflexión dentro del sistema, reflexión dentro de los actores, y un espacio para buscar soluciones a lo que está pasando. El primer punto que nos habla el profesor Diamond en su libro es que ante una crisis uno la tiene que reconocer, saber que está en crisis. En el caso que nos está ocupando el día de hoy, la respuesta de muchos actores, de muchos países, inclusive de muchos países que se consideran hegemonías o potencias, ha sido errático y ha sido lento. Inclusive desde China, donde se genera, se sabe que desde finales del año pasado ya se tenían indicios de lo que estaba pasando, y fue solamente hasta principios de año que se tomó la conciencia y se comenzaron a tomar todas las medidas para frenar la crisis. Lo mismo se puede decir de Estados Unidos, en la región Brasil, nuestro compañero mexicano también podríamos tener como ejemplo. Otros países reaccionan de una forma mucho más asertiva. En Europa hubo países como Italia y España, en donde la respuesta no fue tan rápida, países como Alemania, en donde sí fue. En Latinoamérica, países como el nuestro, en donde la respuesta no fue ni rápida ni retardada, sino fue acertada. Y esto nos lleva a que tenemos que, primero, reconocer. Segundo, entender que dentro del sistema internacional tenemos responsabilidades. Y después de reconocer la crisis, tenemos que reconocer nuestras responsabilidades para comenzar a actuar. El tercer espacio que nos propone el profesor Jared Diamond es que dentro de una crisis es muy importante mirar qué está pasando alrededor. Y aquí viene un espacio interesante que nos está planteando esta crisis de la pandemia. Y es que los espacios de gobernanza en el sistema internacional, que habíamos evidenciado que tenían fisuras, hoy en día esas fisuras se han convertido en cráteres.
problemas de organizaciones intergubernamentales como Naciones Unidas se han evidenciado mucho más en la capacidad o en la capacidad de dar respuestas globales a la pandemia. Entonces, esa capacidad de mirar qué está pasando alrededor y traer buenas prácticas se ha hecho un poco lento. En un cuarto paso, planteaba el profesor Jerry Diamond que toca actuar. Muchos países han actuado de una forma sinérgica, de una forma teniendo la iniciativa, otros han estado un poco más lentos. Y el último punto que nos plantea el profesor Jerry Diamond es que usted tiene que gestionar conocimiento, o sea, usted tiene que aprender de lo que pasó y transferir ese aprendizaje para generar dos espacios que son muy comunes en mis charlas, que es generar espacios de aprender a desaprender y aprender desde lo aprendido, que creo que en las diferentes épocas del sistema internacional, tomándolo desde Westfalia, es un espacio que ha sido muy complicado para los estados. Entonces, teniendo en cuenta estas primeras reflexiones, importante lo de que nos encontramos en un espacio incierto y turbulento, pero que ese espacio incierto y turbulento, si llevamos a la aproximación que el profesor Diamond nos dice en su libro Crisis, podemos encontrar soluciones y podemos trabajar dentro del sistema en mejorar la gobernanza y dentro de cada uno de los estados en mejorar la gobernabilidad. Vale, excelente, Carlos, muchísimas gracias. Creo que hemos apuntado precisamente en esta primera ronda a revisar un poco estas continuidades y rupturas que podemos encontrar ahorita en el sistema, ¿no? Y pues ya empiezan por internet a dejarnos algunas preguntas. En primer lugar, quiero hacer una pregunta al profesor Flavio y voy a dejar otra de una vez para el profesor Álvaro que nos hacen por la plataforma. El profesor Flavio, desde el 45, un poco más desde el 44, el mundo se organiza en torno a instituciones económicas liberales, ¿cierto? Producto de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, acuerdos como el GATT, y ha habido toda una experiencia de liberalización y globalización de la economía. Tenemos el caso de la Comunidad Económica Europea, posteriormente de toda la Unión como tal. Tenemos la explosión de acuerdos en América Latina, Grupo Andino, posteriormente CAN, etcétera, Mercosur, ¿cierto? G3, tenemos Mercado Común Centroamericano. Bueno, hay una serie de experiencias de cooperación, de integración que parecieran apuntar a fortalecer ese modelo de la Segunda Guerra Mundial, pues posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, esas instituciones crean un escenario fuerte, cómodo, para que se dé una globalización y que las empresas funcionen dentro de esa dinámica. ¿Qué pasa hoy? Ya no digamos, no tanto con la globalización, sino con las empresas. ¿Cuáles serían esas nuevas reglas de juego? ¿Qué pueden ver las empresas ahí? ¿Hacia dónde se puede ir en términos comerciales en este momento? Y pues por supuesto después que está complicado. Y si me permite, de una vez dejo la pregunta al profesor Álvaro y regreso con su respuesta, profesor Flavio. Profesor Álvaro, nos preguntan, parte de los procesos de desglobalización, ¿cierto?, de esta ruptura, reestructuración del modelo occidental, se promovía por China. Entonces, ¿es viable pensar que esa regionalización se plantee por Estados Unidos? Reglobalización se plantee por Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de la lucha entre China y Estados Unidos por globalización y no globalización. ¿Sí? ¿En qué condiciones se haría? Entonces, si me permite, profesor Álvaro, le damos la palabra al profesor Flavio y volvemos con usted, por favor. Henry, muy interesante la pregunta y creo que son varios temas en los que tenemos que abordar. La primera pregunta que haces con relación a si los sistemas que existían eran adecuados, bueno, nos permitieron un movimiento, nos permitieron los acuerdos nos permitieron funcionar y operar desde el 44 a la fecha. Realmente quien parece toda esta desestructuralización de lo que se tenía empieza con el Brexit.
El Brexit, que es el primero que da ya por el 2015-16, y después con la presidencia de Donald Trump, Donald Trump parece ser que es el que le está golpeando esta institucionalidad. No quiere decir que es correcta la forma en que estaban operando, simple y sencillamente, durante años, la misma Organización de las Naciones Unidas, lo que es el Consejo de Seguridad, el que quedaran esos 5 miembros han estado en esta controversia de que si se agregan más miembros permanentes o si debería de ser el Pleno de las Naciones Unidas quien debe de elegir o no. Bueno, en fin, hay una serie de acuerdos. Ahora, no todo funcionaba porque también recordemos que existían organismos porque el Pacto de Varsovia, por ejemplo, también existían, y existían acuerdos también la cortina de hierro del bloque socialista. La caída de la Unión Soviética hace que pues quede un solo sistema y que empezara a funcionar desde el 89 con la caída del muro de Berlín y que se quedara en un solo sistema. Sin embargo, creo que yo no estoy hablando que solo el sistema de per se esté correcto, porque aquí tendríamos que meternos con cuestiones ideológicas, y las cuestiones ideológicas es hablar, por ejemplo, del capitalismo. He escuchado, por ejemplo, a Chomsky, que decía que al menos el capital de la década de los 60, de los 70, era más humano. Los ricos se preocupaban en la misma comunidad por los pobres, por los más pobres, y que a partir de la década de los 80 vemos un capitalismo muy deshumanizado, en el cual vemos que los nuevos ricos, vemos los multimillonarios. De hecho, el señor Donald Trump es un ejemplo de esto, de una persona que creo que tiene tazas de oro, no le gusta acercarse ni saludar a los pobres, cosas de este estilo que tiene el señor. Tal parece que su propia población, quien vota por él, su electorado, le alaba esa posición, en donde parece que nunca ha vivido nada ni ha visto las cuestiones de pobreza de la sociedad. Incluso en esta semana, el señor Trump se va a jugar golf, y qué es lo que el contrincante Biden le dice: ¿cómo es posible que en plena pandemia, con más de 100,000 muertes en los Estados Unidos, el señor no haga este tipo de cosas? Entonces, yo creo que las organizaciones, de una u otra forma que estaban operando, requieren de una nueva revisión, pero de una u otra forma permitían el crecimiento. Y ejemplo de esto, nos guste o no, desde este desarrollo del comercio internacional, por ejemplo, en donde muchas empresas generan empleos, la inversión extranjera directa. Hoy, simple y sencillamente, yo hablaba hace rato de mi país, en México, donde va a haber 12 millones de pobres. ¿Por qué? Porque hay muchos desempleo. Hay desempleo, de hecho se estima el más conservador es 800,000 desempleados al término de la primera fase del COVID, y otros hablan de 1,400,000 desempleados y una pobreza grande. ¿Qué generaba de una u otra forma estos mecanismos económicos de crecimiento? No estoy diciendo que sean los adecuados, puede haber otros sistemas, pero hasta este momento ahorita no han funcionado del todo otros sistemas, y estamos en ese cambio que pudiera suceder, que tiene que haber, porque a final de cuentas, tengo que decir algo que dice aquí el presidente mexicano, dice: no salgamos de la revisión del PIB, porque el Producto Interno Bruto no debe de ser revisado. Ahora vamos a ver el bienestar y la felicidad de la población. Es tan subjetivo. ¿Cómo vamos a medir la felicidad? Si yo tengo dinero o no tengo dinero. Y cuando estamos hablando de esto, a final de cuentas son números, son cuestiones que ya existen y que no podemos salirnos de ese parámetro. O bueno, si nos saldríamos, Nueva Zelanda lo está haciendo, y ahí creo que Nueva Zelanda es el primer país que ya sale, no hay COVID ya en Nueva Zelanda, y regresan a esta normalidad. Y creo que pues es lo que ahorita podría decir con relación a esto. Ahora, por otro lado, con relación me voy a meter un poquito en la pregunta que hacías de si China, si China es el nuevo líder del multilateralismo. Perdón, yo sí observo una cosa muy directa, ya me voy a adelantar, en cuestión de que Estados Unidos por ningún lado le estoy viendo que requiera recuperar este multilateralismo. Al contrario, American First está haciendo el regionalismo, el nacionalismo, que parece ser que hasta en México se está desarrollando, de que nos volvamos en esos nacionalismos que están en este lado. Y por otro lado, observo a un China haciendo acuerdos multilaterales en donde Estados Unidos no le está haciendo este contrapeso que debería de hacer. Y aquí vemos una reorganización. Ahorita que hablaban de autores, me gusta mucho la ley de Tucídides, que hablaba de la ley de Esparta y Atenas,
cómo el poder se transfiere de un lugar a otro, y este es hecho por la Universidad de Harvard, que en los últimos 500 años hubo más de 16 cambios de potencias económicas, y de esos 16, solo 4 fueron transiciones pacíficas, y ahorita estamos viviendo una transición entre un poder a otro, y en esa teoría de Tucídides, lo que hablan es que inevitablemente se llega a la guerra. Ahora sí, una guerra militar actual es la destrucción del planeta, y por eso es que estamos en otros contextos en donde la guerra, de una u otra forma, puede ser, no me atrevo a decir que sea bacteriológica, porque realmente no hay pruebas y todos los médicos dicen que esto es algo que sucedió natural, pero cuánta gente decía, es que esto es un conflicto que lo desarrollaron los chinos. Donald Trump le acusa a los chinos de que ellos lo crearon y ellos le contestan, y que estamos en otro escenario. En fin, creo que ya hablé de algo que no me correspondía, pero espero haber dado la respuesta. Muchas gracias. No, excelente. Además que es que dar una respuesta y cerrar la frontera de análisis creo que es muy difícil, profesor. Entonces uno va, ¿cierto?, agregando más elementos a al discurso que uno va montando. No, muchísimas gracias. Excelente. Profesor Álvaro, por favor. Bien, gracias, Henry. Y gracias, Flavio, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo cierto es que estoy 100% de acuerdo. Miren, hace cosa de 10, 15 años, había quien se atrevía a hablar que debido a las condiciones tan particulares de la interdependencia en materia económica entre los Estados Unidos y China, la arquitectura del poder mundial había terminado por revestir una forma de G2, protagonizada por Estados Unidos y por China. Ciertamente, había una profunda interdependencia económica entre estos dos países y existían muchos vínculos que de una forma u otra terminaban actuando como elementos disuasivos de una posible escalada de tensión, aunque también hubo episodios en este sentido, por supuesto, entre la superpotencia global dominante y una superpotencia en clave ascendente. Ciertamente, durante estos años, determinadas políticas han ido desgastando esa interdependencia todavía existente en ciertos ámbitos, porque no nos podemos olvidar de que la interdependencia compleja y por más asimétrica que sea, es un hecho estructural que es común a la mayor parte de economías del planeta, a su práctica totalidad. De hecho, y hoy, desde luego, nos encontramos en un escenario muy distinto. Es precisamente China la que trata de ocupar los vacíos de poder que especialmente el presidente Trump ha ido dejando. No obstante, China se enfrenta también a algunos problemas en este sentido. Y es que en la actualidad, al menos, no tiene ciertas capacidades homologables a la que sí disponen de los Estados Unidos, tanto en términos económicos como en términos de desarrollo científico-técnico, pero especialmente en términos de capacidades militares. En ese sentido, Estados Unidos, por su condición de superpotencia global, durante mucho tiempo ha estado ejerciendo como proveedor de un bien global común, que es la seguridad o la estabilidad de determinadas localizaciones del mundo que tienen una especial importancia para la gobernanza global. El espacio marítimo, especialmente, por ejemplo, ha sido un ámbito donde los Estados Unidos ha jugado un papel determinante, especialmente para garantizar los flujos comerciales que en esos enormes portacontenedores son encauzados, y además, por supuesto, toda la cuestión derivada del gas natural licuado y de petróleos provenientes del Golfo Pérsico y que atraviesan ese estrecho de Hormuz que durante meses atrás, aunque parece que fue ya hace toda una eternidad, recobraban de nuevo y por enésima vez total protagonismo en el funcionamiento del sistema internacional. Y no obstante, esto además se acompaña de una intencionalidad muy clara, ya no solo por parte de China de ocupar esos vacíos de poder en términos políticos, de acudir a los foros multilaterales, etcétera, y de jugar un papel y reforzar al menos su soft power político a nivel global, sino también en términos económicos, en términos políticos, en términos financieros. China tiene un proyecto muy claro, a mi juicio, de reglobalización. Creo que en términos escalables y sujetos un poco a las capacidades limitadas que todavía tiene en este sentido, pero creo que el proyecto de nueva ruta de la seda, que
promueve el gobierno chino desde 2013, bajo el paradigma One Belt, One Road, es evidentemente una muestra clara de la intención globalizadora de una potencia que se ha reforzado también en términos regionales, jugando un papel determinante en términos económicos y comerciales en el sudeste asiático, pero que ahora incluso se llega a plantear construir la línea ferroviaria más extensa del mundo, que ocupa más de 13.000 kilómetros, que une la ciudad de Yiwu en China con Madrid, España, siendo, como les digo, la vía ferroviaria más larga del mundo. Eso, evidentemente, y sus consiguientes implicaciones políticas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, le da actualmente a China posibilidades aún parciales y relativas, pero que creo que van a estar dispuestos a aprovechar en materia de impulsar un nuevo proceso de reglobalización que sitúe a China en una posición más dominante respecto a los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Veo que vamos sacando algunas líneas ya muy fuertes. El profesor Flavio hablaba también un poco de estos nacionalismos, ¿verdad? Álvaro habla de unos liderazgos un poco más multilaterales de China, desde China, y yo creo que eso que tendríamos que volver ahorita más adelante sobre esas dos cosas. Hay otra pregunta que nos dejan en internet, se la voy a transmitir al profesor Carlos Ardila. Se ha evidenciado cómo, a pesar de que en China nació el virus, es de los países que mejor actuaron y siguen actuando frente a la crisis. ¿Considera entonces que a raíz de esto, de la rápida respuesta, este país puede fortalecerse o incluso superar como potencia a Estados Unidos? El famoso cambio de sistema internacional. Profesor Carlos, por favor. Gracias, Henry. Quisiera hacer una reflexión desde dos puntos de vista, uno negativo y el otro positivo. Y para iniciar con el punto de vista positivo, quisiera traer las reflexiones que hace una semana el profesor Joseph Nye, profesor emérito de la Universidad de Harvard, y el profesor Álvaro Renedo, que es un investigador español, un diplomático español, realizaron en un evento parecido a este que estamos haciendo hoy, sobre mundo post-pandemia. Joseph Nye, ustedes conocen, un gran teórico reconocido dentro de las relaciones internacionales. Desde el punto de vista positivo plantea que el mundo o el sistema internacional no va a cambiar mucho como quisiéramos que cambiara. Él no ve que China repunte a Estados Unidos por que manejó o no manejó la crisis. De hecho, cuando usted hace estudios comparados, comparar China con Estados Unidos y la forma como desde lo institucional se manejó la crisis es bastante arriesgado porque son dos sistemas diferentes. Desde lo político, desde lo social, son dos etos totalmente diferentes que se unen solamente una cosa: los dos estados se creen poseedores del faro que ilumina el mundo. Los chinos desde hace mucho más tiempo, los norteamericanos o los estadounidenses desde hace poco tiempo, pero los estadounidenses toman toda la tradición occidental que viene desde Grecia y Roma de considerarse, en el caso del griego, en el caso de los romanos, el faro que ilumina el mundo, el faro que ilumina el mundo. Entonces, en este orden de ideas, yo considero que en un espacio post-pandemia, China, efectivamente, como lo dice el profesor Nye, no va a retomar o a ganar el liderazgo en el sistema, porque yo veo el sistema como un sistema multipolar. Los unipolarismos y los bipolarismos que vimos en el sistema internacional de transición y en el sistema internacional la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, creo que están evolucionando más bien a un
multilateralismo que se veía en el sistema internacional clásico y que se ve en el sistema internacional contemporáneo, en donde no solamente hay un hegemón, sino hay muchas potencias que van construyendo su hegemonía a través del tiempo. Hay un análisis bien interesante para los estudiosos de estudios norteamericanos o americanos o estadounidenses, y es un libro del profesor Thomas Friedman que se llama Los próximos 100 años, en donde plantea Friedman que cada estado tiene unos ciclos de poder caracterizado por años. El profesor Friedman plantea que son 50 años en el caso de los Estados Unidos, en donde Estados Unidos, desde que nace como una potencia, finalizado el siglo XIX, inicio del siglo XX, ha tenido unos periodos en donde tiene unos picos y unos valles de poder. Lo mismo le ha pasado a China. Lo que pasa es que en China no es tan corto, en el caso americano 50 años, en el caso chino es mucho más, porque es una situación más antigua. Entonces, frente a esto, yo pienso que China va a seguir siendo un competidor de Estados Unidos, pero que no lo va a superar. Además, también traigo desde la teoría, una teoría que me gusta mucho trabajar en mis investigaciones y que el mismo profesor Joseph Knight con el profesor Keone la plantea, que es la teoría que nos dice que todos los países se necesitan, y en este momento para desarrollar su economía y su tema político, que es más, que él ve el mundo más como un mundo de interdependencias, en donde lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a la otra. Y esto es bien interesante frente a China. Últimamente nos han vendido el paradigma y se ha podido evidenciar de una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si ustedes revisan un libro clásico también de los estudios norteamericanos y chinos, que es On China, de Henry Kissinger, evidencian que los chinos han sido más aliados de los norteamericanos que rivales, inclusive estando en dos orillas opuestas en el tema económico e ideológico. China fue el principal socio de los Estados Unidos para enfrentar a la Unión Soviética. Entonces, como yo lo veo, es que China va a seguir utilizando este pragmatismo que lo ha caracterizado y va a seguir utilizando esta alianza con Estados Unidos para posicionarse como uno de los hegemones a nivel internacional. También hay algo interesante que a veces cuando se lee y se estudia China, nosotros no logramos entender, y es que los chinos están muy contentos de estar en China, Y la construcción imperial que nosotros tenemos de Occidente es totalmente diferente a la construcción que ellos tienen de imperio. Es un imperio que se centra en sus mismos territorios y que ellos se comunican con el exterior simple y llanamente para afianzar ese poderío que tienen a su interior. Y tenemos muchos ejemplos históricos, para no irnos tan lejos, en la dinastía Ming, con la flota del Gran Almirante, que en un momento dado China tuvo un impulso globalizador de comunicarse sobre todo con parte de la cuenca del Pacífico, la cuenca del Índico, en los continentes asiático y africano, pero en algún momento tomaron la decisión y se retrayeron. Entonces, eso es lo que yo veo. También, y perdón, me siento en mi reflexión, ahorita ha surgido algo de qué tipo de sistema político maneja mejor las crisis. También el profesor Joseph Knight plantea, primero, que la democracia no va a dejar de existir como el sistema político predominante en Occidente, y que la democracia no es que no tenga una capacidad de respuesta hacia la crisis, sino que como la democracia se basa en la libertad, pues esa capacidad de respuesta no se evidencia tanto como en países en donde no se respeta la libertad, como es el caso de China, que es un régimen autocrático, y esto lo podemos evidenciar en una reflexión espectacular que dos profesores, uno de MIT y el otro de la Universidad de Chicago, el profesor Acemoglu y el profesor Robinson, en su último libro, El Pasillo Estrecho, caracterizan tres tipos de sociedades y 3 tipos de estados según cómo ellos controlen el poder. Una
que ellos lo llaman el leviatán despótico y colocan el ejemplo clásico de China en donde el Estado va sobre la sociedad e impone su poder sobre la sociedad, o se llama el leviatán ausente en donde el Estado no impone su autoridad y se genera un caos. Y hay una tercera característica que se llama el leviatán encadenado, que es donde el Estado logra a través de un diálogo suplir las necesidades de sus sociedades sin entrar en esquemas totalitarios. Nosotros podemos decir que China solucionó su problema, pero también si nos venimos para Occidente a buscar leviatanes encadenados, como el caso de Alemania, como el caso de los países nórdicos, como el mismo caso de España y de Italia, que después de haber pasado por una crisis profunda, estábamos hablando antes de la conferencia con el profesor Cremares, ya están volviendo a la normalidad y eso lo lograron a través de sistemas democráticos y también le demostraron al mundo que en un tiempo un poco más largo que China, pero lograron la normalidad. Yo sigo mucho la realidad española y hace un mes estábamos hablando de más o menos 1.000 muertos diarios. En las últimas noticias que he podido seguir, estamos hablando de 40 muertos diarios. En el caso de mi país, que es un país democrático, podría ser, aunque en este libro estos dos profesores cuestionan mucho el sistema político colombiano, un país democrático que ha mostrado, sin ser un país rico, haber dado una solución que ha evitado que la pandemia se expanda. Esto sería lo que yo tendría que contestar a la pregunta. Para finalizar, creo que China no va a superar a Estados Unidos y lo que se va a ver en el sistema internacional no es un imperio, no es un espacio unipolar, sino que esta multipolaridad va a seguir siendo una constante dentro del sistema internacional. Perfecto, muchas gracias, profesor Carlos, por el acercamiento que nos da sobre China y Estados Unidos. Además, porque es que esta China que se levanta en el horizonte ha generado todo tipo de pasiones en el sistema internacional, ¿no? Amores, odios, suspicacias, grandes teorías de la conspiración también, ¿es cierto? Precisamente seguimos en el debate del murciélago o el laboratorio. Creo que se nos acompañará mucho tiempo, aunque creo que no es fundamental para analizar la realidad política, porque es que es consecuencia de eso. Las consecuencias son las que nos interesan mucho más, y en ese sentido, muchas gracias, profesor, por ese acercamiento que nos da sobre ese esquema que considera usted frente a estas relaciones Estados Unidos y China. Adentrándonos un poco más y digamos como aterrizando y aprovechando el perfil de cada uno de nuestros invitados, quisiera que nos contaran un poco a nivel regional cómo están viendo esta situación, ¿no? Por ejemplo, profesor Flavio, yo sé que pues, no es lo mismo hablar de América Latina, ¿cierto? Desde México, a poder hablarla, digamos, desde el Cono Sur, por ejemplo, ¿verdad? Son realidades diferentes, pero digamos que podemos tratar de establecer algunas tendencias en estas situaciones. Además, porque, y creo que lo señalaba muy bien el profesor en una de sus intervenciones, pues hay una cercanía a Estados Unidos que va a marcar fuertemente siempre a México, ¿no? Y por más que haya discursos como el del presidente actual, pues las realidades parecen ir hacia otros lados algunas veces. Pero digamos, profesor Flavio, si tuviéramos que mirar esta América Latina de la crisis y la poscrisis, de la COVID y la post-COVID, digo la porque ya la OMS dijo que se decía la porque era una enfermedad. El coronavirus es el virus, la COVID es la enfermedad. Yo hasta hace un par de horas decía el COVID, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esta América Latina? Obviamente con sus particularidades, ¿cierto? De cada país. No somos países pequeños, somos países grandes con mucha población. Pero creo que ahí podemos sacar algunas tendencias de tipo político y económico. ¿Qué vemos y qué nos esperaría, profesor Flavio? Bueno, mira, muy buena pregunta, y es un análisis que tiene varias aristas. La mayoría de los analistas
mencionan que la crisis de post-COVID en América Latina va a ser de las regiones más afectadas del orbe, según lo que he leído, y de acuerdo a varios autores hablan simple y sencillamente, la recuperación económica va a ser muy difícil. Va a haber países efectivamente que se recuperarán más pronto que unos que otros, pero vemos, por ejemplo, la situación en Brasil en particular, la cantidad de muertos que hay, la visión del presidente Bolsonaro, y vemos el otro país grande de la región, México, en donde también México va a ser de los países más afectados, de acuerdo a varios analistas, pero va a depender de mucho del crecimiento y la salida de Estados Unidos. ¿Por qué hablo de Estados Unidos? Hay que entender que, bueno, más allá de cómo se enfrente, si se encuentran las medicinas que ya te logren enfrentar al COVID, como bien lo menciona, y que no dicen algunos que no será vacuna, sino alguna enfermedad, etcétera. La cuestión económica es muy importante. Estados Unidos le urge, voy a poner un ejemplo, Estados Unidos le urge salir de la crisis. Lo que ordena es la reactivación económica en los estados. Los estados son los que deciden cuándo se reabren, si ahora el próximo 1 de junio, si el 15 de julio. Por ejemplo, para México en particular, el sector automotriz, que está muy fuertemente vinculado con el crecimiento de la industria en los Estados Unidos. Estados Unidos está pasando por varias crisis y ahí coincido con lo que decía el doctor Carlos, puede ser algo multilateral, pero que de una u otra forma estamos viendo que el país rico pues ahorita se está empobreciendo, incluso China también tiene problemas económicos, no hay ahorita países que no salgan de esta cuestión económica, pero Estados Unidos, el sector automotriz es una de sus cuestiones más importantes, y nosotros en México, que estamos en pleno contagio, aunque dicen que ya detuvimos la curva, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que observamos, y que ahorita hay un gran número de contagios. Ya el presidente de México dice que el lunes se quiere ir de gira por todo el país, que va a usar por primera vez cubrebocas. Ya desde el lunes pasado, antepasado, obligaron por presión de Estados Unidos a abrir el sector automotriz mexicano. En pleno contagio y en plena pirámide de contagios, se tuvo que abrir el sector automotriz en México para poder reactivar la economía, y ahí sí no importó la cuestión de que si nos contagiábamos y cómo funcionaba, sino era, hay que abrir el sector automotriz y total, son mexicanos, si se mueren no pasa mucho, y al final de cuentas respondimos a esta cuestión de necesidad de los Estados Unidos. Sin embargo, con todo y eso, se observan que muchos vamos a depender también del crecimiento norteamericano. Por un lado, por ejemplo, el caso del peso mexicano. El peso mexicano estaba en 19 pesos y se devaluó hasta 25 pesos. Se ha ido repreciando en 23 pesos, pero esto también, esta repreciación que tiene el peso mexicano también es con una debilidad que está teniendo el dólar norteamericano por la cuestión del petróleo a nivel internacional. Estados Unidos, a pesar de que también va a ser afectado, según los analistas hablan de que el crecimiento a los Estados Unidos le va a pegar, pero vamos a depender mucho de esta locomotora norteamericana para levantarnos. Y algo muy sencillo, dentro del sector automotriz lo que quiero observar es una gran cantidad, por ejemplo, del sector automotriz que se empieza a producir para la compra de automóviles. La crisis va a ser tan grande que no sabemos quiénes van a empezar a comprar tantos automóviles. Tan es así que General Motors, Ford están haciendo cuestiones médicas de ventiladores, etcétera. Y por otro lado, si regresan a la producción automotriz, esta producción automotriz tendrán que entrar con nuevos precios, y en Estados Unidos, por ejemplo, una gran cantidad del parque vehicular norteamericano se hace con leasing. Ellos los van a regresar y va a haber una sobreoferta de automóviles. Entonces viene una crisis automotriz en los Estados Unidos de una de sus principales industrias que nos puede, aquí en México en particular, aquí yo estoy ahorita en San Luis Potosí, aquí hay BMW, hay General Motors, estamos viendo esa cuestión de empleo y de activación de la economía. Pero esto vamos a depender. Algunos analistas hablan que Estados Unidos que empezará a crecer en el 2021 y veremos cómo empieza a jalar toda esta economía, al menos para México, que México sí está muy vinculado con Estados Unidos, y de ahí el resto de las economías de Latinoamérica en cómo se van a levantar. Y con esto también hablo, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que estamos ahí vinculados, Colombia, Perú, Chile, cómo empiezan a levantarse, pero también durante muchos años fue la locomotora de Sudamérica, Brasil, y cuando le pega fuerte al Brasil, que quieren reactivar la economía,
pues con todos los números que están manejando también viene fuerte. En fin, este es un escenario muy complejo y ahí hablar de lo que decíamos, la democracia que debe permanecer, coincido con lo que decía el doctor Carlos, ojalá y que de verdad en esta teoría coincida que la democracia prevalezca, pero en América Latina vemos y observamos economías donde la democracia de repente se están golpeando las instituciones. Estados Unidos está golpeando sus propias instituciones. En México hay cada día iniciativas de ley para golpear a sus instituciones. Venezuela la logró golpear y hay un caso particular. Veía hoy el caso de Venezuela con relación al COVID, en donde hablaba, el gobierno oficial reconoce que hay 10 muertos de COVID y Hopkins, los análisis mencionan que hay más de 30,000, que es ilógico lo que se está mencionando de lo que está pasando en Venezuela, y de ahí nos vamos, Nicaragua también con otra problemática, y mucha de esta cuestión que está, el caso de Bolivia en lo político que está sucediendo, o el caso de Argentina en donde los Kirchner regresan. Entonces en la cuestión política también hablar de esto pega, y de una u otra forma es ese ir y venir de las ultraderechas a las izquierdas extremas. En fin, creo que es lo que es difícil hablar de Latinoamérica como un todo, pero sí coincide con el efecto hacia la crisis económica de la región. Gracias. Excelente, profesor Flavio, muchísimas gracias. Le doy paso al profesor Álvaro. ¿Qué tenemos desde el viejo continente al respecto? ¿Qué está pasando y qué puede pasar en este caso no solo de Europa como Unión Europea, de Europa pues como región, por supuesto, y de Europa como ese fiel de la balanza, si me permiten la figura, ese punto central que siempre hay entre Oriente y Estados Unidos, por favor? Bien, Henry, gracias por la pregunta, también tremendamente pertinente. Miren, desde su constitución, a partir de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Unión Europea ha tenido distintas velocidades de construcción dependiendo del ámbito concreto donde se ha ido construyendo. En el ámbito económico, precisamente es en el ámbito donde mayores avances se han conseguido, de modo que, de hecho, existe libertad de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales en las fronteras internas marcadas por el espacio Schengen de la Unión Europea. No obstante, existen otras dimensiones de la construcción comunitaria que no han sido capaces de configurarse al mismo ritmo que las existentes en el ámbito económico. La dimensión política, por ejemplo, de la Unión Europea adolece a día de hoy todavía de grandes tensiones entre las dos naturalezas de la Unión Europea. Su naturaleza como resultado de la unión de la voluntad entre diferentes estados, como unión interestatal, pero también otra pulsión de carácter supranacional que pretende aspirar a articular una identidad común y que trascienda los estados miembros de la Unión Europea. Y esta tensión existente ya desde mucho tiempo atrás, que ha sido episódica, que ya desde los años 70 daba muestras de ciertas tensiones. Francia protagonizó algunos episodios especialmente paradigmáticos a este respecto. Lo cierto es que desde la crisis financiera de 2008, esta construcción política, esta dimensión política, ha dado graves muestras de carencias y de no contar con bases demasiado sólidas. Tanto es así que hoy por hoy existen en algunos estados miembros de la Unión Europea fuerzas políticas con un peso, digamos, nada desdeñable, que vienen a reivindicar la salida de su país de la Unión Europea, especialmente reivindicando mayores cotas de soberanía, que en pos de la construcción de esa identidad europea supranacional, pues los estados miembros han ido renunciando paulatinamente. También en el ámbito económico, por ejemplo. España, como es obvio, por ejemplo, cualquier Estado miembro de la Unión no tiene una política monetaria propia porque no tenemos una moneda propia y dependemos en última instancia de las decisiones que a nivel euro puedan adoptarse en este sentido. Entonces, nos encontramos en un momento en el que el impacto económico y la situación tan excepcional que ha generado la COVID-19 ha encontrado a una Unión Europea que todavía no tiene mecanismos y que no es capaz de concebir de forma total
la unidad de intereses entre los Estados miembros. El gran debate en el seno de las instituciones comunitarias durante estos 2 meses ha sido precisamente la emisión de los llamados coronabonus. Coronabonus que iban dirigidos a mutualizar la deuda generada por el impacto económico y por las políticas de choque a implementar por los Estados miembros y mutualizar así esa deuda entre el conjunto de los Estados miembros. ¿Qué sucedió? Que habiendo países, especialmente del sur de Europa, España, Portugal, que sí reivindicaban la emisión de esos coronabonus, existieran otros países que desde el primer momento bloquearon por completo esa decisión. Particularmente fueron Holanda y Alemania. En ese sentido, lo que nos hemos encontrado es esa todavía flagrante dicotomía existente en el seno de la Unión Europea, las distintas velocidades que en cada una de sus dimensiones aún hoy operan en su seno. En lo que se refiere a los pronósticos que se manejan hoy por hoy, hablábamos, desde luego, la niebla de la guerra nos impide hacer pronósticos. Si siempre nos lo ha hecho, hoy por hoy es todavía más difícil poder hacer un pronóstico, ya ni siquiera de qué forma va a tener la línea de la recuperación, que ha sido, después del número de contagiados y fallecidos a causa del coronavirus, la segunda línea que más ha preocupado en el continente, porque evidentemente esto ha generado un shock económico importantísimo, que países especialmente dependientes de ciertos sectores que dependen de las dinámicas propias de la globalización, como es España, requiere de políticas de acción muy a corto y largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, España es especialmente dependiente del turismo. España depende de la llegada de millones y millones de turistas extranjeros todos los años para cada una de sus fiestas nacionales y especialmente para la etapa estival en la que a la que ya nos aproximamos. En ese sentido, en las estimaciones que realiza el Banco de España giran en torno a una pérdida del 9,6 y 12,4 del Producto Interior Bruto. Es decir, hablando en plata, es una auténtica catástrofe económica y que va a tener impactos ya no solo en el ámbito puramente económico, sino que esto va a generar nuevas dinámicas en términos de políticas públicas, de gasto social, porque evidentemente durante estos meses de confinamiento y debido al parón económico que supone mantener en confinada a gran parte de la población, la capacidad recaudatoria del Estado español se reduce enormemente y, por tanto, los ingresos del Estado y las arcas del Estado se reducen. En ese sentido, es inevitable preguntarse qué va a pasar con las diferentes partidas presupuestarias y cuáles de ellas se van a ver más fuertemente afectadas por esta situación de menor volumen de ingresos. Perfecto, profesor Álvaro. Quiero pedirles al profesor Carlos y al profesor Flavio que me permitan hacerle un apéndice a Álvaro en este tema, antes de regresar con ellos, porque es que no lo puedo dejar ir así. ¿Rusia qué? Bien, Rusia ahora mismo podemos decir que atraviesa una crisis sin precedentes. El presidente Vladimir Putin se mueve muy bien en crisis de carácter político, en el que es fácil plantearlas como en parte de la cultura soviética, del heroísmo y del martirio provocado por un enemigo externo. En estas crisis que son más vacuas y más vaporosas, donde no hay un enemigo que sea fácilmente materializable, desde luego eso ha hecho que el presidente Putin atraviese una de los más bajos índices de popularidad que ha tenido desde su llegada al poder. Ojo, todavía sigue siendo el líder más positivamente valorado por parte de la sociedad rusa y no hay que menospreciar la capacidad que todavía puede ejercer de liderazgo partiendo de la reforma constitucional que meses atrás ha promovido y que le permitiría perpetuarse todavía más en el poder. En ese sentido, Rusia también se está viendo muy afectada en lo económico. Como
principal proveedor de gas natural al continente europeo a través de toda esa densa red de gasoductos que cruzan la geografía europea y que unen muchos de los países miembros de la Unión con Rusia, evidentemente la caída de los precios del petróleo ha afectado directamente también a los precios del gas. En última instancia, los mercados energéticos son altamente interdependientes y eso ha hecho que Rusia vea muy afectado lo que se conoce como el punto break-even. Cualquier país productor de recursos energéticos a escala grande depende en gran medida de que el barril de petróleo se venda a un determinado precio para equilibrar su balanza presupuestaria. Y que en caso de que Rusia se vea obligada a vender petróleo y gas por debajo de determinados niveles, eso afecta directamente a su economía. Esto mismo, por supuesto, sucede a otros tantos de los grandes productores de petróleo, con la particularidad, por ejemplo, de que Estados Unidos, que ha pasado de ser uno de los grandes demandantes de productos energéticos a ser una economía que goza de una cierta independencia en términos energéticos debido a la revolución de del shale gas y de otros petróleos no convencionales como las arenas bituminosas, etcétera, ha permitido ser capaz de producir el petróleo y el gas suficiente para autoabastecerse en cierta medida. Pero como les decía, los mercados energéticos son altamente dependientes y estos precios tan bajos que hemos atravesado semanas atrás lo que ha llevado es al desmantelamiento, en cierta medida, de las empresas de estos petróleos no convencionales, porque también se ven obligados a vender el petróleo para que su rentabilidad sea suficiente a un cierto precio, que evidentemente con el barril West Texas Intermediate rozando los $0, pues es imposible mantener la actividad económica y que sea rentable. En ese sentido, el escenario energético del triángulo Unión Europea, Rusia, Estados Unidos es tremendamente complicado en este momento. Excelente, profesor Álvaro. Por eso no lo podía dejar pasar, simplemente así. Muy bien, quiero en este momento aprovechar un poco el perfil de cada uno, sus líneas de experiencia y enfocarme en un par de preguntas al respecto. Quisiera empezar por el profesor Carlos. En este sentido, ¿cómo cambia o qué ocurre o qué afectación tiene, sea positiva o negativa, para estimular o para contrarrestar esta crisis y los escenarios futuros a lo que sería el crimen organizado transnacional que es tan fuerte en estos momentos de globalización desviada, como dicen algunos autores británicos? Bueno, muchas gracias, Henry. Creo que entro en algo en que he podido estudiar y me apasiona, creo que los últimos 35 años de mi vida. Y es el tema de la seguridad estatal. Yo quisiera poner una característica de este crimen transnacional y es el fenómeno de la convergencia. Entendiendo la convergencia, la capacidad que tienen los diferentes actores delincuenciales, actores fuera de la legalidad estatal, llámense actores de economías ilegales o ilícitas, o llámense actores que pretenden confrontar violentamente al Estado, o actores terroristas. Todas estas organizaciones han demostrado que pueden generar dinámicas sinérgicas en donde buscan potencializar cada una de sus fortalezas para poder de una forma conjunta y convergente afectar a los estados y al sistema internacional simplemente para maximizar sus intencionalidades, sean económicas o sean políticas. Dos libros de la Universidad de Defensa en donde se trabaja a profundidad este concepto convergence y beyond convergence, donde de uno de esos libros se trae el concepto de la globalización desviada, tomando también reflexiones de algunos autores británicos, nos plantean que
esta convergencia ofrece también un reto a los diferentes estados y al sistema. Y voy a hacer un análisis de Latinoamérica y más aterrizado desde Sudamérica. Cuando usted está analizando Latinoamérica es bastante amplio el espacio dependiendo del virreinato el cual analice. Y perdón que me vaya a esa historia, pero las características las encontramos desde esa época. Entonces, si usted encuentra en Sudamérica, lo que va a encontrar en la mayoría de los estados es que este fenómeno convergente de actores ilegales se presenta en lo estatal al contrario. Entonces, ¿qué encontramos en los estados en Latinoamérica? Que los poderes del Estado, político o ejecutivo, legislativo, judicial, si vamos a la construcción clásica de los poderes estatales, o si lo llevamos desde la seguridad y defensa, el poder económico, el poder social, el político, el poder tecnológico y el poder militar, se presentan de una forma divergente. En vez de unirse para cerrar espacios, para consolidar el poder nacional y proteger el interés nacional, lo que hace es separarse y generar huecos por donde estos actores convergentes afectan el Estado. En algunas ocasiones, y esto es bien interesante, no con el fin de destruirlo, sino de inquistarse dentro de él para poder maximizar sus ganancias. En Colombia estamos viendo un fenómeno bastante interesante frente a la pandemia del COVID. Y es que los niveles de corrupción y actos de corrupción generados desde actores estatales se han incrementado. El Estado ha reaccionado desde el poder judicial y desde el poder ejecutivo en frenar esto, pero se quedan cortos. Entonces, el gran reto, pienso yo, frente a los estados latinoamericanos y el gran reto frente a mi país Colombia es generar espacios de gobernanza al interior que permitan que el Estado cumpla con su papel de detentar la fuerza y neutralizar estas amenazas convergentes. Perdón que me vaya a una concepción muy weberiana, pero yo considero que el Estado sigue teniendo ese papel del monopolio de la fuerza para garantizar el bienestar de la ciudadanía o de la sociedad y que no se presenten esos espacios de el mundo antes o de las sociedades en la época en donde no existían los estados, en donde cada uno ejercía el poder y se generaban espacios anárquicos y que, trayendo muy bien a Hobbes, planteaba que el Estado nace para superar ese estado de naturaleza y esa tendencia justnaturalista que se daba anteriormente. Entonces, un gran reto a nivel interno. A nivel sistema internacional es generar espacios de gobernanza en donde nos podamos reunir y a través de potencializar cada uno de nuestros medios a nivel de seguridad y a nivel de aplicación de la justicia podamos neutralizar estos fenómenos convergentes. Esto en Latinoamérica se ha dado, pero no se ha dado a nivel región. Se da muy a nivel estado o grupos muy pequeños de estado. La operación termina, en estos temas de seguridad, termina pasando por lo que nuestro compañero mexicano nos plantea de la trampa de Tucídides, que es algo que si lo podemos aplicar en todo el mundo se puede aplicar, pero en Latinoamérica se puede ver mucho. Es esa desconfianza que yo tengo hacia el otro actor que termina generando que yo me aísle y que termina potencializando a estos actores irregulares, a estos actores delincuenciales, a estos actores convergentes en su actividad. Entonces, eso serían como los dos grandes retos, entre otras cosas. El tema de la crisis de la pandemia da un espacio de cortina de humo en donde el Estado termina descuidando otras amenazas para enfrentar esta amenaza
que es la pandemia. Entonces, esto podría potencializar estas organizaciones, y aquí viene un reto bien interesante para solucionarlo, y traigo las reflexiones de la profesora Celina Realullo hace unos años, en un curso en el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, planteaba que la única forma de neutralizar todas estas economías ilegales era generando, aparte de esta convergencia, generando un sistema de gestión de conocimiento dentro de los estados, llámese dentro de los organizaciones que se dedican a la seguridad, fortaleciendo las inteligencias y sobre todo fortaleciendo el intercambio de información por un lado, de inteligencia por el otro, para poder diseñar políticas públicas en lo interno y en la región que puedan neutralizar estas amenazas convergentes. Excelente, profesor Carlos. Muchísimas gracias. Yo sabía que esto era soltarle un tema de su total agrado y creo que fue un análisis bastante amplio y completo. Nos llegan algunas preguntas por el chat, pero quiero terminar primero con el profesor Flavio y con el profesor Álvaro, también estas preguntas muy enfocadas para volver a nuestro público aquí que nos están escribiendo activamente. Profesor Flavio, ¿qué espera después de esta crisis, teniendo en cuenta pues el epicentro, el nacimiento en Wuhan, en China, más esa ruptura, esas luchas geopolíticas y económicas de Taiwán, que fue el primero que denuncia que algo raro está pasando en China, ¿cierto? Un Japón que también pues se balanza en ristre obviamente contra China, un sudeste asiático que ha reaccionado pues de la manera que ha reaccionado, tratando de protegerse sin perder pues posición económica. ¿Qué nos espera a América Latina frente a ese Asia, específicamente post-COVID? Porque no va a salir ni muy homogéneo ni muy bien parado en todos sus países. ¿Qué podríamos analizar ahí? Mira, primero me gustaría iniciar hablando del sureste, bueno, de Asia en particular, lo que está pasando precisamente de Taiwán versus China, en donde Taiwán de una u otra forma está dándole cachetada con guante blanco a China de que lo bien que han manejado la cuestión COVID, y el otro, la situación que está pasando en Hong Kong. En esta semana lo que acaban de hablar del gobierno chino sobre la cuestión de seguridad y de las manifestaciones en Hong Kong, y lo único que vimos es cómo se está levantando otra vez los ciudadanos de Hong Kong en contra del régimen chino para poder estar en ese control. Y por otro lado también lo que está pasando con, por ejemplo, Vietnam, frontera directa terrestre con China, el cual supo manejar muy bien la cuestión de COVID, actuando desde antes, desde enero, con una serie de precauciones muy interesantes, y que ahí también vemos un conflicto fuerte con las islas que se tienen en el mar sur de China y los conflictos que hay en general del sureste asiático, aunque vemos también, por ejemplo, una Indonesia que actuó muy al estilo latinoamericano, sin cerrar sus fronteras con algo de conflicto. Y bueno, frente a esto ya vemos una competencia que otra vez regreso previo al COVID. Los países asiáticos ya van con comparado con América Latina, con un desarrollo muy importante, por ejemplo, en las tecnologías. La tecnología, y ahí me voy, por ejemplo, con el caso de Corea del Sur, desarrollo de ciudades tecnológicas, desarrollo de la cuestión de las con líneas de producción y de todas estas líneas, no de producción, sino de desarrollo de producto, etcétera, y con todos estos avances científicos, tecnológicos que se están manejando, y que incluso, por ejemplo, Corea del Sur tiene una ciudad de desarrollo tecnológico, lo que está haciendo, bueno, Japón y la tecnología, cómo lo están manejando. Nosotros, desafortunadamente, los países latinoamericanos, comparados en ese terreno, estamos en pañales. Y en pañales fuertes, en pañales con relación a lo que se está desarrollando en tecnología de aquel lado. Por otro lado, la cuestión comercial, en donde otra vez regresamos a los regionalismos, por ejemplo, ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, que tiene 10 países del sureste de Asia que ha sabido actuar en bloque y que de una u otra forma ha sido se ha vinculado tanto con China como con Japón y con Corea del Sur, tratando de hacer este tratado de libre comercio que les ha permitido de una u otra forma un desarrollo en el comercio, y que vamos a ver cómo les va a afectar este desarrollo del comercio. Vemos Latinoamérica con intentos otra vez de desarrollo, de integración económica, lo que hablaba hace poquito, hace un momento, de la Alianza del Pacífico, en donde, aunque estas 4 economías están vinculando
Estas 4 economías se están tratando de impulsar y uno de los objetivos es ser plataforma para el comercio con Asia-Pacífico en particular. Todavía falta mucho desarrollo porque ahí vemos, por ejemplo, 2 economías, la colombiana y la mexicana, muy vinculadas hacia Estados Unidos, con una apertura hacia Estados Unidos, y vemos, por ejemplo, un Perú o un Chile que incluso ya tienen tratado de libre comercio con China, el caso de Chile, y que tienen un fuerte vínculo con las economías asiáticas. Ahí también todavía nos falta cierta integración y cierta operatividad entre estos 4 países para poder integrarnos. Claro, ASEAN se creó en 1967, nos lleva muchos años de ventaja, más de 50, mientras que la Alianza del Pacífico se crea en el 2011 frente a esta competitividad. Creo que Latinoamérica tiene mucho que aprenderle todavía a las economías asiáticas, mucho a la tecnología asiática, y de una u otra forma, aunque estamos en este regionalismo, aunque hay un multilateralismo por varios lados, y tenemos esta influencia norteamericana, Estados Unidos, aunque sí, ya la pregunta, ¿seguirá siendo este líder o no lo seguirá siendo? Muy probablemente sí lo es. De todos modos, su economía se contrae, y de una u otra forma hay que vincularse a todos los desarrollos económicos, tanto en la Alianza del Pacífico como en los Estados Unidos y en el bloque norteamericano, y también desarrollar la propia latinoamericana, que en su conjunto todavía no pesamos tanto, desafortunadamente, y que debería de suceder. Creo que es lo que podría contestar. No, pero pues está perfecto, está muy bien, muchísimas gracias, en serio. Creo que esta visión a veces creemos que Asia es cercano a América Latina porque pues nos hemos venido acercando con el paso de los años, pero totalmente de acuerdo, creo que hay muchas cosas todavía que tenemos que, primero, aprender, segundo, son procesos que nos llevan tiempo, lo señalaba usted con el caso de la ASEAN, profesor. Entonces creo que hay lecciones todavía, no solo funcionales, un poco más de tiempo. Muchas gracias. Y paso al profesor Álvaro. Creo que él sabe por dónde me voy a ir. Y pues Carlos nos dejó un poco a punto en ese tema. Parte de esta crisis se manejó, o digamos uno de los cuadrantes del gran tablero de esta crisis ha sido los servicios de inteligencia, ¿sí? Vemos pues cómo entonces dicen que la CIA tiene un reporte de algo, China responde que no, por allá entonces Rusia también habla, ¿cierto? Tenemos toda la inteligencia del planeta pues como tratando de mirar algunos aspectos en torno a esta crisis, pero concretamente la pregunta va a 2 líneas. ¿Cuál puede ser ese papel actual de estos servicios en este momento? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con los servicios en este momento? Y segundo, ¿cuáles son las posibilidades de los servicios después de esta crisis, teniendo en cuenta que abrimos ya en la historia mundial, en esta época reciente, ¿cierto? En este momento contemporáneo, la puerta o el escenario o el telón ya de las crisis biológicas? No son nuevas, ¿cierto? Eso sabemos que no son nuevas, sabemos que ya nos han golpeado incluso con mayor letalidad, pero creo que hay un contexto un poco diferente, ¿no? En este siglo XXI, ¿sí? ¿Cómo podemos analizar un poco eso, profesor Álvaro? Bien, Henry, esta vez sí que te agradezco la pregunta porque sabes que es el tema que me apasiona. Sin lugar a dudas, hemos hablado ya en varias ocasiones del retorno del Estado, del retorno del Leviatán como un actor que ha indudablemente recuperado protagonismo. Había quien daba por muerto al Estado como actor internacional y que iba a ser arrastrado por las fuerzas y por las mareas subnacionales y supranacionales, y que cualquier actor que operase en el ámbito internacional podría llegar a tener las mismas capacidades de proyectar su influencia que los viejos estados-nación. Y parece que, entre otras cosas, esta crisis ha vuelto a poner en valor precisamente la efectividad o la necesidad, más bien, de un Estado con capacidades suficientes para acometer riesgos y amenazas que, desde luego, también queda constatado por esta crisis, adquieren un carácter total y absolutamente multidimensional. Hoy, desde luego, no cabe que sigamos pensando en términos de seguridad nacional, entendida esta como seguridad exclusivamente
mediante medios convencionales, mediante políticas de defensa, sino que hoy el panorama estratégico de esos riesgos y amenazas a los que se enfrentan los estados para su supervivencia hace referencia a muchos otros vectores de inseguridad que ponen en riesgo precisamente los intereses nacionales e incluso globales existentes a día de hoy. En ese sentido, desde luego, la inteligencia está jugando un papel muy importante, pero viene siendo también encardinándose dentro de dinámicas preexistentes. No ha pasado nada en el ámbito de los servicios de inteligencia que no estuviera pasando antes. Está habiendo episodios especialmente ilustrativos y explícitos de ello, pero lo cierto es que son muestra de tendencias, como digo, que ya vienen de largo. Particularmente los Estados Unidos, que evidentemente en este mundo de la inteligencia, todo lo que pasa se escribe y se publica en Estados Unidos sobre estas cosas, no tarda en trascender las fronteras nacionales de los Estados Unidos para tener una repercusión de carácter global. Esta crisis de la pandemia global del coronavirus ha terminado poniendo de manifiesto por enésima vez la conflictiva relación entre la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y la actual administración Trump. Y de esto, aunque por supuesto durante las últimas décadas ha habido precedentes de diferencias y disensiones entre los juicios analíticos de los cuales ha producido la comunidad de inteligencia estadounidense para apoyar la toma de decisiones al más alto nivel estratégico en los Estados Unidos, hoy podemos decir que esa brecha, esa diferencia, se ha maximizado hasta encontrarnos en una situación, no diría de ruptura institucional, pero sí de graves y muy profundas diferencias que están afectando a la legitimidad y a la percepción que la ciudadanía tiene de los servicios de inteligencia. Una de las más grandes manifestaciones de ello es precisamente un artículo que The New York Times publicaba hace escasamente 2 semanas, en el que se hacía referencia a que el presidente Trump había sido informado en reiteradas ocasiones de los riesgos que suponía ese brote epidémico en un paraje no demasiado aparentemente importante de China, a través de uno de los productos de inteligencia más icónicos de que desde los años 50 viene trabajando la comunidad de inteligencia estadounidense, que es el President Daily Brief, que sirve para poner al día de forma diaria, valga la redundancia, al presidente de los Estados Unidos y al vicepresidente de los cambios en el panorama general de riesgos, amenazas, hechos y acontecimientos que pueden tener alguna relevancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues bien, parece ser que por la información publicada a este respecto, pese a que el presidente Trump ha recibido información que alertaba de las posibles implicaciones de este brote epidémico en Wuhan, pareciera que el presidente Trump despreció en varias ocasiones estas informaciones. Parece incluso, y esto es algo que ya se había comentado anteriormente, que los hábitos de consumo de inteligencia por parte del presidente Trump son muy particulares, que no le gusta leer texto y que le llama mucho la atención los elementos gráficos, y que eso pudiera haber hecho que se tomara y se adoptara un determinado curso de acción en materia de anticipación ante la inminente crisis que se iba a desatar en los Estados Unidos, diferente a la que recomendaba la comunidad de inteligencia estadounidense. Ello también se ha puesto de manifiesto acerca de la atribución de responsabilidades por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a los orígenes de la pandemia. Fue algo tremendamente chocante ver cómo la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, un 30 de abril, si mal no recuerdo, publicaba en su página web, es de acceso público, un comunicado afirmando que la pandemia, que el brote de coronavirus no había aparecido o no era producto de un acto intencional, que no había sido hecho por el hombre, y llama mucho la atención que menos de 24 horas después, en una rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos
afirmase que existían amplísimas evidencias que respaldaban el hecho de que el coronavirus había sido una enfermedad nacida en el laboratorio de virología de Wuhan y que por tanto era fabricado por el hombre. Eso creo que no hay antecedentes de algo así y pone de manifiesto una situación que puede ser muy problemática para los servicios de inteligencia, que es precisamente el distanciamiento entre productores, entre la comunidad de inteligencia de cada uno de los países y el consumidor de su servicio, que suele ser el presidente del gobierno o parte de su gabinete. En ese sentido, otra cuestión que se está también poniendo en boga y que está aflorando y que afecta directamente al funcionamiento de los servicios de inteligencia y a su funcionalidad es la cooperación entre servicios de inteligencia nacionales. Si estamos hablando de que hay una vuelta del Leviatán, una vuelta del interés nacional, estamos hablando de que hay una transformación de las dinámicas transnacionales, eso puede llevar a que los mecanismos existentes a día de hoy, que son variados y que funcionan de forma muy dispar, en materia de colaboración entre servicios de inteligencia, se desgasten también y que eso termine derivando en una mayor tensión entre este tipo de organizaciones. En fin, otra de las cuestiones que evidentemente van a afectar de forma más directa también a los servicios de inteligencia es la inversión que el Estado va a hacer para este tipo de organizaciones. No son las políticas públicas más populares para la ciudadanía, porque los servicios de inteligencia son aquellas organizaciones de las que la ciudadanía solo conoce cuando cometen un fracaso estrepitoso y que cuando aciertan en su labor son totalmente desconocidos sus méritos y son generalmente atribuidos a la persona que finalmente tomó una decisión consumiendo esa inteligencia. En ese sentido, con independencia de en qué parte del organigrama se encuadren los servicios de inteligencia de nuestros países. En España es en el Ministerio de Defensa, aun siendo inteligencia civil, aunque también hay inteligencia en el seno de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, la reducción muy fuerte de ingresos por parte del Estado va a suponer más que probablemente que haya recortes y que haya una disminución en las capacidades y presupuestos de estas organizaciones. Estamos, Henry, ante una muy posible crisis de la inteligencia. Perfecto, lo sabía de los tres que iban a disfrutar hablar un poco al respecto, ¿no? Tal y como lo vaticiné, creo que siempre el tiempo quedará corto. En esto nos quedan 13 minutos para cumplir, digamos, nuestro espacio virtual, porque si bien la virtualidad rompe con el espacio, no rompe con el tiempo. Entonces, seguimos pues sobre el reloj de las 5 de la tarde, hora de Bogotá. Tengo una gran pregunta que nos hacen llegar que la quiero dividir en tres para que cada uno me pueda responder alguna parte al respecto. Y pues se las voy a lanzar para que ya después les doy la palabra. Nos preguntan en el caso, y esta se la quiero enfocar, Álvaro, ¿qué reflexión deja lo vivido en Europa? ¿Frente a qué decisiones debería implementar Colombia? De todas formas, Álvaro, el país no te es desconocido, Colombia, y lo conociste desde adentro de sus instituciones también. Entonces, ahí hay un conocimiento de la dinámica también institucional frente a esto. Entonces, ¿qué reflexión deja esto vivido en Europa frente a las decisiones estratégicas que pueda tomar Colombia? Profesor Flavio, aprovechando un poco también pues todo su conocimiento y su experiencia, ¿qué deberían aprender las empresas? ¿Cómo sigue la economía para las empresas, no en casos concretos ni en sectores como tal, sino como un todo? Los negocios, ¿qué va a pasar con este gran sistema global de negocios después de toda esta crisis? ¿Sí? Y para el profesor Carlos, ¿cómo se presentan las nuevas estrategias de economía ilícita frente a esta crisis del coronavirus? ¿Ha habido algún cambio, alguna continuidad? Entonces, si les parece, empezaremos con el profesor Flavio, por favor.
Bueno, parece que tenemos un problema de red. Ya 2 horas era suficiente. Entonces, no sé si el profesor Carlos quisiera empezar mientras tratamos de recuperar al profesor Flavio. Gracias, profesor Henry. Retomando lo que había planteado, yo pensaría, y es lo que se puede evidenciar en las instituciones y académicos que investigan el fenómeno de las economías ilícitas, es que dentro de un espacio post pandemia, estas capacidades convergentes se van a seguir fortaleciendo. Hay un libro del profesor Moisés Naim que se llama Ilícito, en donde él plantea un punto de ruptura con relación a la evolución y el fortalecimiento de estas redes ilícitas de tráfico, y es que una vez cae la Unión Soviética se abre todo un espacio para que esos tráficos que existían, esas redes ilícitas que existían, tengan un alcance global. A esto le sumo una reflexión del profesor Parag Khanna en un libro considero espectacular, que se llama Conectografía, en donde él plantea que el mundo ha avanzado a pasos agigantados para lograr conectarse día a día desde lo físico hasta lo digital. Y estos espacios de interconexión no van a ser afectados por la pandemia y van a seguir siendo utilizados por los actores criminales para potencializar sus actividades ilegales. Además que hay otra cosa que no va a cambiar y que esta crisis no la va a cambiar y que está muy metido en el ethos de las sociedades, es que terminamos teniendo una doble moral frente a las economías ilegales y transitamos desde lo legal y lo ilegal muy irresponsablemente y muy fácilmente. Voy a colocar un ejemplo sencillo y es el tema del tráfico de propiedad intelectual representado en películas copiadas en un CD. Sí, básicamente de forma legal, respetando los derechos de autor, estaría más o menos llevado a dólares entre unos 10 a unos 20 dólares, grosso modo. Eso legalmente, ilegalmente cuesta 2 dólares. Mientras hayan esos espacios, la gente va y la gente potencialice eso, pues va a permitirle a estas organizaciones ilegales, a estas economías ilegales que se fortalezcan. Entre otras cosas, reflexionando que una red que trae, según el profesor Naim, una red que trae CDs piratas de Oriente utiliza el mismo canal de comunicación, sea digital o sea físico, para llevarse niños a ser prostituidos en otras partes del mundo, para traficar drogas, para traficar armas. Entonces, yo lo que veo en temas de economías ilegales es que estas dos características que les plantea, estos dos razonamientos del profesor Naim y del profesor Khanna van a potencializar un espacio post-pandemia, y si los estados no logran a nivel interno y a nivel del sistema internacional una convergencia para neutralizarlos, estas economías se van a seguir fortaleciendo. Hay algo paradigmático y paradójico en esto. Aunque la economía ilegal se nutre de la economía legal, en muchas ocasiones cuando la economía legal tiene problemas, lo ilegal o la economía ilegal tiene oportunidades. Es el ejemplo de los mercados negros. Y eso se ha visto una vez terminados los conflictos o dentro de los conflictos, cómo esas realidades de economías ilegales se han fortalecido. Entonces, yo lo que veo es que si los estados efectivamente y el sistema internacional no logran consolidar la gobernanza y la gobernabilidad para neutralizar la convergencia de estos actores, se van a potencializar mucho más. Perfecto, muchas gracias, profesor Carlos, por su respuesta muy completa. Profesor Flavio, bienvenido de nuevo. Entendemos que
estas cosas pasan, no hay ningún problema. Antes, por el contrario, les decía que habíamos estado invictos durante 2 horas ya, pero pues bueno, aquí estamos de nuevo. No sé si alcanzaba a escuchar la pregunta que hacía. No, desafortunadamente no exactamente. Vale. Cuando lo preguntaste se desconectó. Una disculpa. Listo. No hay problema. Retomemos, deme un segundo, la vuelvo a abrir aquí, me llegan por chat. ¿Qué deberían aprender las empresas y el sistema económico de esta crisis en cuanto a sus negocios, al comercio global, cierto, a la cooperación que hay en este sentido de este gran sistema económico global? ¿Qué podemos aprender al respecto como empresas? Mira, hay mucho que se va a aprender y que va a haber cambios y transformaciones en muchas áreas. La primera es en la cuestión de, por ejemplo, los grandes corporativos, en donde este home office, que ya más bien parece home living, porque aquí, ahora les digo, aquí reza uno y peca en tu propia casa porque no hay otra cosa, entonces este home living es muy difícil. Y frente a este home office, ¿no?, que hay, lo que sí están viendo los grandes corporativos, si tenían 6 grandes edificios con gastos fijos de luz, con internet, incluso la galletita, café, los van a cerrar y mucha gente va a regresar a sus casas. Nosotros, yo que estoy en el área de educación, van a estar muy tentados a que ahora sí va a haber las clases en línea, van a permanecer, las universidades se van a reestructurar. De hecho, somos los últimos en línea a regresar a trabajar. Entonces, por un lado, esta reactivación del sistema de grandes empresas viene para quedarse. Otra cosa, las compras en línea. La gente tenía mucho miedo a hacer compras en línea y de una u otra forma la gente ya hoy todo lo compras en línea, hasta el supermercado. Tercero, este tipo de reuniones que estamos teniendo ya se quedan. De hecho, si vemos la Universidad de Cambridge, pospone las reuniones en físico hasta después de junio del 2021. Es decir, al menos un año más este tipo de conferencias, y esto lo hace la Universidad de Cambridge, y muchas universidades van a quedar. Otra cuestión, por ejemplo, uno de los sectores más afectados es la cuestión turística. Como bien comentaba Álvaro, en España, parte de su Producto Interno Bruto. En México, que si mal no recuerdo, este dato lo puedo dar mal, creo que representa el 14%, y en México lo que se está hablando es ya ahora debido a que moverte a largas distancias cuesta trabajo. Por ejemplo, hablaba de Hong Kong, llegar y estar en cuarentena, lo que se habla es de hacer líneas o rutas de conexión. Por ejemplo, se habla México-Cancún, su gran estrella de turismo, hablarlo en conexión con Miami, por ejemplo, donde el problema ahora de los viajeros va a ser, si antes era problemático, hoy en día va a ser mucho más. Antes tenías que ir 2-3 horas antes al aeropuerto, tendrás que hacerlo con más tiempo y va a ser el salir del país que no estés contaminado y el regreso a tu país que no lleves el coronavirus. Entonces, todo este tipo de seguridad que sí viene para quedarse y que va a ser muy complejo, pues habla de un cambio tanto en la industria, en la educación, en el turismo y en las empresas. Creo que hay mucho cambio y de una u otra forma mucho de esto se va a quedar dentro de la estructura de las empresas y hoy vamos a ver las nuevas necesidades que hoy en día precisamente los servicios que no fallen, porque nos estresamos porque se fue el internet y yo estaba en plena conferencia, que los alumnos no están, ahorita a las 5 tengo clase con ellos y les voy a dar calificaciones finales, cómo hacer para los exámenes, toda esta nueva línea y también un estrés enorme que la gente tenemos que aprender a vivir de esta forma y mucho de esto sí se va a quedar, aunque no como nos lo dicen casi de que ya no vamos a salir. A mí me da mucho gusto ver España, que de una u otra forma es un aliciente que regresas aunque a las playas o que esta libertad se tiene que dar, pero sí de seguridad y los nuevos productos que se van a empezar a consumir, las cuestiones básicas de sobrevivir, de necesidades de higiene, etcétera, y los servicios van a crecer. Creo que es lo que te puedo decir hasta el momento. Excelente, profesor, muchas gracias y muchas gracias por regresar. Sé que tiene otros compromisos como tal. Cerramos con Álvaro, por favor. Desde Europa, ¿qué lecciones desde Europa? El micrófono. Ahora sí, perdón. Te decía, Henry, que yo señalaría no tanto lecciones, creo que es pronto todavía para empezar a extraer lecciones aprendidas. Eso es un ejercicio que va a ser necesario por parte de todas las administraciones públicas, por parte de todas las empresas, de forma total. Es un ejercicio que va a ser total y absolutamente necesario. Pero aún estamos en curso y pese a que la situación indudablemente ha mejorado,
es pronto para que todavía seamos capaces de extraer lecciones de manera muy firme. Yo puedo aportar 4 experiencias que, al menos de forma personal, creo que a lo largo de estos 2 meses, 3 meses, he visto que me habrían gustado que se hicieran países de la Unión Europea de forma más clara, o que de una forma u otra nos han sido especialmente útiles en la gestión de esta pandemia. En primer lugar, adoptar políticas públicas con evidencias. Es la única forma realmente de llevar a cabo de forma exitosa una lucha sin cuartel como la que se ha desarrollado en unas condiciones tan penosas. No tiene que tener peso las agendas políticas establecidas, se tiene que terminar el curso de acción de las administraciones públicas en base a la evidencia científica existente en este ámbito biosanitario. En ese sentido, es fundamental que las decisiones que se tomen sean decisiones total y absolutamente informadas por asesores que tengan competencia y solvencia real en estas materias y, por supuesto, por parte de los servicios de inteligencia que han de contar con personal cualificado también en este sentido. Poner en valor también, y se relaciona con esto último, la anticipación estratégica. Ser capaces de tener los mecanismos institucionales, y también eso tiene mucho que ver con los servicios de inteligencia, para anticipar la posibilidad de una serie de escenarios, desde el más deseado al menos deseado, para ser capaces de adoptar políticas encaminadas a alcanzar ese escenario más deseado y evitar el escenario menos deseado. Tener esa capacidad de anticipación sin ser también articular medios para que nuestras administraciones sean adaptadas a los necesarios cambios que se van a dar en este contexto de incertidumbre global. En primer lugar, colaboración interinstitucional, al margen de afinidades políticas, partidarias, territoriales. Esto ha puesto de manifiesto que las decisiones a la hora de desarrollar e implementar políticas públicas para hacer frente a la pandemia requieren de una unidad importante a nivel de las instituciones. Un saludo muy especial también. Agradecerles, sobra decirle a Álvaro y al profesor Flavio que la Universidad Militar es su casa. Nuestro programa de maestría de Relaciones y Negocios está abierto también para que bien consideren que podamos compartir, apoyar y crear cada vez más academia. Carlos pues está en casa, entonces también me refiero a la calidez con que están puestos a recibirlos y a acompañarlos. Muchísimas gracias, fue un gusto, les deseo lo mejor en sus actividades y entonces estamos en contacto. Un cordial saludo y gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer compartirlos. Gracias. Buenas tardes, profesor, gracias. Henry, mis compañeros, muchas gracias por tan excelentes intervenciones. Muy académico y de muy viaje. Muchas gracias. Excelente, muy amable. Gracias por lo que estén muy bien.